Muy buenas tardes, señoras, señoritas y señores participantes. Hoy lunes 3 de noviembre del año 2025, siendo las 17 horas con 2 minutos, vamos a dar inicio a la presente conferencia magistral titulada Compliance y Políticas de Ética en la Empresa, que va a estar a cargo de la magíster María Elena Medina López. Esta conferencia corresponde a la edición número 70 de los lunes universitarios, que pertenece al programa académico en Centro Universidad, que está a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio. Nuestra expositora es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Bancario por la Universidad Complutense de Madrid, España. En los temas de mercado de valores, derecho bancario y compliance, es docente en la Universidad Autónoma del Perú y en la Universidad de San Martín de Porres, con más de 10 años de experiencia en las áreas de control interno, cumplimiento AML, cumplimiento normativo y gestión de riesgos en los sectores financiero, consultoría e inmobiliario, con conocimiento en la mejora continua especializada en políticas anticorrupción, ISO 37001, Ley Antisoborno, Sistema de Prevención, Ley 30.424, Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, FATCA, tributario y protección de datos. Profesional con capacidad para organizar y guiar equipos hacia el cumplimiento de objetivos. Esta presente conferencia, ya como es habitual, tiene una duración de 60 minutos y luego de la cual habrá la posibilidad que los participantes puedan formular sus preguntas por el lapso de 30 minutos adicionales. Sin embargo, la docente también tiene la posibilidad de, en cualquier momento, abrir las preguntas, para lo cual los participantes podrán prender con la mano levantada y la expositora pues le dará el uso de la palabra, ¿no? Entonces, sin más, ya vamos a dejar a la doctora Medina para que inicie su conferencia. Adelante, doctora. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación al Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, al igual que al Ministerio. El día de hoy es un placer y un honor estar frente a ustedes para poder conversar y tratar sobre un tema que últimamente ha tenido y tiene, de hecho, es una figura jurídica que tiene mucho impacto dentro del desarrollo de nuestra legislación peruana actual. Voy a pasar a proyectar para poder de esa manera saber o conocer qué exactamente estamos hablando el día de hoy. Es importante también comentarles de que la idea es generar un espacio en el que podamos participar. Así es que van a ver algunos videos, algunas preguntas que quizás se realicen dentro de la sesión con la finalidad de hacer de esto no un monólogo, sino hacerlo de forma interactiva y que todos podamos salir con conocimientos, como también con nuevas perspectivas respecto al tema del compliance. ¿Sí? El tema, como bien lo comentó Jesús, compliance y políticas de ética en la empresa, nos sitúa un poquito en conocer qué cosa es compliance. ¿Sí? Se habla mucho del compliance en estas épocas, se sitúa, se han mencionado normas como la 31424, la 30424, perdón, de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Se menciona mucho acerca de los orígenes, o en este caso, qué cosa es el compliance. Y para ello tendríamos que saber primero dónde se originó el compliance, ¿no? Entonces, el compliance es una figura que nace en Estados Unidos, es una figura que nace en el año 1976. O sea, esto es, les comento con la finalidad de que puedan ver de que si bien es cierto, ha venido una regulación nacional que luego vamos a mirar un poquito a detalle, de manera muy holística, muy general. Sin embargo, estamos hablando de una figura que tiene más de 40 años dentro de la presencia jurídica internacional y nace en 1976, perdón, con el caso Watergate, que fue un caso que en su momento derrumbó
en aquel entonces mandato del presidente Nixon de Estados Unidos. El caso Watergate, que tenía en sí casos o casuística interna relacionada tanto a irregularidades, a soborno, a corrupción interna perpetrada dentro del Estado, o en este caso dentro del mandato de Nixon. De hecho, esto fue, digamos, el iceberg o la punta del iceberg por el que luego Nixon dimitió dentro de el periodo que él tenía como mandatario. En 1977, una vez que se destapa, diríamos nosotros, la olla de grillos a nivel de corrupción, a nivel de sobornos, en el año 1977 nace la FCPA, que es la primera norma anticorrupción que se da en Estados Unidos. Producto que lógicamente se tenía un Estado corrupto, un Estado lleno de sobornos internos, privados, propiciados tanto por el gobierno y también secundados por las empresas privadas, que determinó que en 1977 se identificaran 400 empresas involucradas en actos de corrupción. Por lo que salió la normativa, la FCPA, que luego, años más tarde, sería la ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos, en donde también trataría a detalle, ¿no?, los puntos o las bases de corrupción y de soborno, la prevención y la identificación de casos de soborno y de corrupción en el gobierno de Estados Unidos. Pasamos de 1977, miren, pasaron exactamente 23 años. 1990, 23 años no, perdónenme, 13 años. 13 años para que en el año 1990 la OCDE publicara directrices que reforzaron lo que hoy en día nosotros tenemos o conocemos como Corporate Compliance, ¿no? Recién en el año 2022, 2021, hemos empezado con un poco con la figura del Corporate Compliance. Hoy en día ya conocemos y de hecho pueden ustedes mirar, existen seminarios, distintas escuelas colocan dentro de su malla curricular quizá temas relacionados al corporate compliance. Pero miren, esta figura jurídica nace en 1990 directamente a través de la OCDE. Luego de 10 años, en el año 2000, a pesar de haber tenido una normativa anticorrupción, nace el escándalo Enron en el año 2000, en donde se cuestionan las bases por las que se empezaron a dar los primeros controles en corrupción, ¿verdad? Resulta que estos primeros controles nunca se actualizaron y al no actualizarse, al no refrescar la información o estos controles a través de la nueva casuística, es que sucede luego de estos de años, luego de exactamente 10 años, el escándalo Enron, ¿no? El escándalo en el famoso caso Enron, que es una empresa que como todos ustedes, bueno, si alguno de nosotros conocemos y de repente por ahí podemos un poquito investigar, fue el caso de mayor fraude en Estados Unidos, en donde se vieron casos, o donde, mejor dicho, se dio casuística relacionada a la corrupción respecto a información financiera, a información contable, sobornos relacionados también a digamos, a la cadena de suministros efectuada o relacionada en esta empresa, ¿no? Entonces, nosotros actualmente, cuando consideramos, viendo digamos, este trayecto que ha tenido el compliance desde sus orígenes en Estados Unidos, para nosotros, como Perú, ¿cuál es el concepto de compliance? Decimos que es un conjunto de políticas, procedimientos y prácticas adoptadas por una organización para prevenir, detectar y responder a riesgos legales o regulatorios, éticos o reputacionales, ¿verdad? Entonces, si nos detenemos un ratito en esa parte del concepto, vemos que siempre el compliance nace, nace para poder tener un rol de carácter previsor, de prevención, ¿verdad? Porque cuando el riesgo de soborno, de corrupción se materializa o se da, ¿correcto? Ya no tenemos un plan de prevención, ¿no? Sino porque ya está materializado el riesgo, ya se efectuó, ¿no?
el riesgo de corrupción, soborno, lavado, que es el complejo, ¿verdad? El complejo que asume o subsume la figura del compliance. Entonces, cuando hablamos de la prevención, detección de estos riesgos, estamos hablando de compliance. ¿Por qué? Porque toda empresa asume un riesgo de carácter reputacional. Hace poco, y les comento esto porque trabajo en una empresa aseguradora, viendo directamente o siendo líder en temas de compliance, ¿no? Liderando el equipo de compliance. Lo que les comento es que hace poco, ¿no? Miraba y veía, existen riesgos que vendrían a ser, como por ejemplo el riesgo legal, que se da a través de una multa, ¿verdad? A través de una multa tú sabes exactamente cuánto es lo que te van a multar, cuánto es lo que tú vas a pagar a través de esa multa, ¿correcto? Pero el riesgo reputacional, que es el riesgo que el compliance directamente, digamos, ataca, por así mencionarlo, es el riesgo que directamente enfrenta, ¿no? Es un riesgo que no se mide a través de, o no tiene una percepción directamente económica, ¿ya? Porque el riesgo reputacional se puede dar ahora y puede durar muchos, pero muchos años, ¿no? Ejemplos tenemos muchos y de hecho el día de hoy vamos a mirar quizá algunos videos con la finalidad de poder reflexionar y entender, ¿no? Un poquito, medir, sopesar, ¿no? Un poquito reflexionar acerca de este riesgo reputacional que no tiene una cantidad o un monto fijo, por así mencionarlo, como que se pueda mitigar, porque el riesgo reputacional puede llegar a muchos, pero muchos años de ejercicio de la empresa, ¿no? Y puede de manera de a pocos, puede ir socavando, puede ir mermando la actividad de manera negativa de la empresa, ¿no? Entonces, la idea es que se pueda prevenir, detectar y responder. Prevenir antes de que pase el riesgo reputacional, antes que pase soborno, la corrupción, antes que pase temas relacionados al lavado de activos, ¿no? Y financiamiento del terrorismo. Detectar para de esta manera colocar planes de acción y responder a la posibilidad que pueda haber algún tipo de riesgo o algún tipo, digamos, de mínima posibilidad de encontrarnos a futuro con algún riesgo reputacional. Y esto se da a través de estándares internos que va a colocar cada empresa, ¿no? Estos estándares internos, y lo vamos a ver, son estándares que se unen o se vinculan a lo que vendría a ser, en este caso, tanto políticas internacionales como también regulación nacional, ¿no? Así como también a los principios de integridad y de buen gobierno corporativo que debe tener toda empresa peruana, ¿correcto? Y cuando hablo de toda empresa peruana, a veces mencionamos o un poquito solamente colocamos en ello a las empresas sociedad anónima abierta, ¿correcto? Aquellas que tienen, digamos, cotizan en bolsa, aquellas que tienen un buen gobierno corporativo, un directorio, ¿no? Sin embargo, no solamente estas son las empresas que actualmente tenemos, ¿verdad? De hecho, mucho más son las pequeñas empresas, las famosas SAC, las famosas pymes, ¿verdad? Que actualmente tenemos dentro de nuestro contexto nacional, ¿no? Si más no me equivoco, en un estudio que hace poco pude tener al alcance, más del 80% o 90% son empresas de esta envergadura, ¿no? Por lo que sí necesitamos que tener conceptos claros del compliance para poder implementar de manera muy, digamos, rigurosa, ¿no? De una manera tanto rigurosa, íntegra, ética, dentro de la personalidad, dentro de la empresa jurídica, dentro de la persona jurídica en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es el compliance, no? Y un poquito vamos a mirar estos videos, ya que los he seleccionado el día de hoy para poder, un poquito, el primer video es un poco reflexivo, ¿no? De hecho, es un video que ha circulado durante un buen tiempo dentro del gobierno mexicano, porque lo que desean es, adolecen, al igual que nosotros, ¿verdad? En temas relacionados a la falta de ética y a falta de estándares de integridad
dentro de las empresas. Permítanme, por favor, mostrarles el video en un minuto. Denme un segundo, por favor. Ya, vamos a proyectar. Muy bien, lo que intento con este video un poco es mirar el tema de la conciencia y del por qué actualmente nos encontramos como actualmente nos estamos viendo, ¿no? Reflejados. Muy bien, voy a colocar este video para que podamos todos un poco entender, ¿no? Carlitos, ¿qué es eso? Carlitos, qué listo eres. ¿No aprendiste eso? A ver, dámela, yo te la hago. Ven. Dámela. En el video que hemos visto, vemos dos conductas principalmente, ¿verdad? La normalización de la corrupción y del soborno, que es lo que nos pasa. Miren cómo de un asunto tan, pero tan casero, se puede decir, como muchas veces esto lo podemos visualizar o visibilizar, ¿no? A través de, digamos, nuestras representaciones, ¿verdad? Nuestras representaciones de gobierno, por ejemplo, ¿no?
Entonces, como de un ejemplo tan casero podemos pasar a algo, ¿no? Entonces, la normalización de la corrupción y el soborno. Y lo segundo es, lógicamente, que nosotros también, al momento de compartir o al momento de realizar este tipo de actos, de una o de otra forma, también somos partícipes o cómplices de soborno, de corrupción, de tantos otros delitos, ¿no? Que se dan. Muy bien, y el siguiente video que voy a mostrarles, sí voy a pedirles que por favor estemos atentos a los detalles, porque sí voy a pedirles de repente la participación de ustedes a micrófono prendido para saber, en este caso, qué es lo que ustedes opinan o qué es lo que a ustedes más les ha impactado, ¿no? Respecto a lo que voy a enviar o lo que voy a ahorita proceder a proyectar. Un minuto, por favor, chicos. Muy bien, voy a proceder a... Estemos atentos, por favor, para proceder a preguntar. Gracias. Lavallato es uno de los casos de corrupción más grandes de Latinoamérica y ha comprometido también a nuestro país. Presidentes como Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski se han visto involucrados en actos de corrupción relacionados a Odebrecht, además de otros personajes de la política nacional. Según varios informes económicos, el Estado pierde varios millones de dólares anuales por actos de corrupción. Según el Grupo Iniciativa Nacional Anticorrupción, tan solo en los años 90, la corrupción generó pérdidas de 1.800 millones de dólares, con lo cual se pudo construir 36 hospitales y 180 colegios. Para el periodista especialista en economía, Gonzalo Ruiz, este dinero podría invertirse no solo en el sector educación o salud, sino también en financiar programas sociales en beneficio de los más pobres. Con lo que se pierde en la corrupción, por ejemplo, se podrían hacer 30 veces más el programa de pensión 65 y se podría hacer hasta 60 veces más o más de 60 veces más el proyecto de Cuna Mágica. Entonces, ¿en qué medida sectores tan importantes para nuestra sociedad, como educación y salud, se ven perjudicados económicamente por la corrupción? La socióloga y docente Silvia Espinal afirma que la corrupción afecta directamente al derecho de tener una educación de calidad. Gran cantidad de los fondos que son destinados a construir escuelas, ¿no? Que son destinados a diseñar materiales, al pago de docentes, son de alguna manera cooptados por estas autoridades que tienen esta serie de prácticas ilícitas. Lo que vamos a tener como consecuencia es que los niños, por ejemplo, no gocen del derecho a la educación en el sentido pleno, no tengan una escuela en la cual puedan estudiar, no tengan materiales a tiempo y no tengan tampoco un conjunto de docentes o un docente que pueda atenderlos, ¿no?, en ese derecho que tienen a la educación. Asimismo, advierte que el golpe de la corrupción no solo es de manera externa, sino que también se da dentro del mismo magisterio, sobre todo en las provincias del país. Por ejemplo, en muchos casos, dado que tengo experiencia trabajando temas de educación en regiones, se han denunciado que algunos docentes hacen cobros, o algunas escuelas, ¿no?, hacen cobros indebidos de matrícula, cuando uno sabe que una escuela pública, por ejemplo, no debería cobrar una matrícula. O profesores que cobran, digamos, dinero por pasar, ¿no?, aprobar a los alumnos, ¿no?, cuando eso sabemos que es incurrir en un acto, digamos, no transparente. Por otro lado, en el sector salud, el presupuesto que se pierde por la corrupción afecta principalmente la atención de calidad que deberían tener los pacientes a nivel nacional. Cuando hay corrupción, pues es pérdida de dinero, ¿no? Se habla de cantidades muy importantes. Más o menos el 20% del presupuesto se va en corrupción.
Y tenemos pues también los casos que se compran equipos de mala calidad, medicamentos de mala calidad, reactivos de mala calidad, perjudicando la salud de los más necesitados, que son los pacientes que se atienden en el Ministerio de Salud. Según un informe del diario La República, la corrupción también afecta el crecimiento de la economía, puesto que proyecta una imagen negativa de nuestro país ante la inversión extranjera. Desde el punto de vista económico, la corrupción es gravísima. Por eso, primero, por las pérdidas y segundo, porque se ahuyenta la inversión. Asimismo, para Luis Arias Minaya, ex jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, la corrupción viene paralizando obras públicas en el país y está ocasionando un impacto importante en el sector construcción durante este año. El empleo también se ve afectado por esta situación. Se pierde el crecimiento económico, se pierden los recursos económicos, se pierde empleo. Si hay menos empresas, hay menos empleo. Si hay monopolización de las empresas, hay menos empleo o el empleo es precario o empieza a debilitarse todo el esquema y entonces se convierte cada vez más difícil en conseguir un empleo. Las consecuencias de la corrupción se extienden por todo el país. Por tal motivo, la socióloga Silvia Espinal advierte cambiar esta situación. Las autoridades tienen que estar, digamos, vigiladas por nosotros y tienen que rendir cuentas. Tiene que ser una gestión transparente. No podemos permitir que los alcaldes, ¿no?, las autoridades locales, regionales y, por supuesto, nacionales, usen nuestros recursos y no rindan cuenta de ese uso. La lucha contra la corrupción requiere el esfuerzo de todos. Es necesaria la participación ciudadana y una motivación en donde dejemos que el interés propio vaya más allá y se convierta en un interés común, informó Wendy Peralta. Muy bien, a raíz del video que hemos podido ver, por favor, me gustaría que puedan brindarle el micrófono veo ahí levantada la mano a Cris Ramón. Cris, de repente tienes algún comentario. Quisiéramos saber qué es lo que más te ha impactado a ti respecto al video, al último video que hemos visto. Hola. O Carol Rojas, de repente, que la veo conectada también. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimada doctora. Miren, en lo que yo, bueno, en realidad la corrupción es un tema que en nuestro país está desde los inicios, ¿no? O sea, desde la colonia ya nuestro país ha sufrido ese mal y lastimosamente hemos visto que tal vez en los 90 se incrementó más por todo lo que pasó. Lo que me afecta a mí es que tantas personas se ven perjudicadas ante esta ola de corrupción que tenemos, ¿no? Dejan de construirse hospitales, dejan de brindarse servicios de calidad. La corrupción es algo que acaba con muchas vidas, ¿no? Vemos hospitales que no están bien equipados, que no tienen una buena infraestructura, y incluso acá en Lima, supuestamente que deberíamos estar en mejores situaciones, cuando uno va, por ejemplo, a una posta de salud, ya sea del MINSA o del E-Salud, uno se acerca para pedir una cita y muchas veces te dan después de 3 meses, 4 meses, cuando tu mal se agrava y prácticamente ya no vas a poder tener una adecuada recuperación, ¿no? Entonces, eso, ¿no? ¿Cómo afecta a las personas ¿cómo se dice? Cáncer de la corrupción que tiene nuestro país, ¿no? Eso es lo que tal vez es lo que más me afecta, ¿no? En lo que veo. Gracias. Excelente, Carol. Muchas gracias a ti, Carol. Puedes bajar tu manito. Muchísimas gracias por tu participación. Bastante acertado lo que has comentado. Edwin Talavera. Hola, Edwin. Ahora sí me logran escuchar. Sí, sí te logramos escuchar. Buenas tardes a todos los presentes. Mi intervención es con la finalidad de poder manifestar en función a entender primero que la República del Perú es un sistema democrático por el momento, saber de que somos un país de tercer mundo, hay que asumirlo. Tercero, que no es solamente desde hace mucho tiempo, realmente en la última década, porque si vemos el crecimiento económico se produce a partir del 2013 y estamos en 2025, quiere decir hace 12 años,
Desde hace 12 años se empezó a experimentar en el Perú un crecimiento económico, producto de que muchas de las personas que dirigían el país tenían una mejor preparación académica y tenían un objetivo hacia lo que se conoce como productividad. Nosotros los peruanos tenemos el, la concepción de ser un gobierno central. Todos los peruanos hablan de una mejoría del país a partir de que el Estado les solventa los problemas. Vaso de leche, comedor popular, bono de vivienda, bono de transporte, beneficios para los taxistas. Y siempre hablan de los conos o las zonas rurales o las zonas menos favorecidas como gente pobre. En el Perú todos somos pobres, porque somos un país del tercer mundo. Hasta que no asumamos que somos pobres y que necesitamos que las instituciones, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, los poderes, el Congreso, no esté dirigidas por personas académicamente preparadas e idóneamente en forma moral, vamos a tener un país de tercer mundo. Y con esto finalizo. Muchas personas que actualmente trabajan para el Estado han sido personas que han sido preparadas en universidades que les dio la licencia a la SUNEDU. ¿Y quiénes dirigen la SUNEDU? Todos sabemos quiénes dirigen la SUNEDU. Entonces, si esta gente de una tendencia política de izquierda dirige las instituciones, le da empleo a la gente de izquierda, van a tomar esas gentes malas decisiones. Y con malas decisiones tenemos esto que está aquí, esta consecuencia, que hoy el doctor Edwin Talavera, magíster en gerencia educativa, doctor en educación, se encuentra 5 años desempleado. Pero sin embargo, estudiantes de derecho que recién se acaban de graduar ganan 7.500 soles. ¿Por qué? Porque en el sistema existe un sistema de corrupción. Y así es. Gracias, Esperemos que se mejore, y obviamente esta ventana es una de las ventanas que nos permite poder expresar y mejorar nuestra situación actual. Gracias. Gracias, Edwin, por tu intervención. Muchas gracias por tu intervención. Por temas de tiempo, les voy a pedir que por favor vamos a cortar un poco el tema de las intervenciones, solamente por temas de tiempo. Edwin, no sé si podemos, ahora sí, ya, perfecto. Así es que vamos un poquito a parar con las intervenciones, chicos, les agradezco mucho, pero por temas de tiempo no podemos dar pase y veo que tenemos tantas intervenciones y la verdad es que les agradezco mucho porque eso implica que han podido no solamente prestar atención, sino también interiorizar el contenido que quería justamente mostrar, solamente que por temas de tiempo lo vamos a dejar para el final un poco de la exposición. ¿Ok? Pero manténganse ahí con las manitos levantadas, con la finalidad de luego poder dar, pues, digamos que respuesta a alguno de los comentarios que ustedes tengan. Muy bien, cuando hablamos del soborno y la corrupción, muchas veces nos ruborizamos, nos escandalizamos, todos hemos sufrido de una u otra manera temas relacionados, situaciones relacionadas a corrupción, porque de una u otra forma hemos sido víctimas, hemos sido cómplices, hemos sido ejecutores, hemos sido testigos, ¿no? Y esto se debe a que actualmente en nuestro país, según Proética, según el índice de la percepción de la corrupción del año 2024, que es el más reciente, como ustedes sabrán o habrán tomado conocimiento, ¿verdad? Estos índices siempre se desarrollan con un año de anticipación, ¿no? Entonces, digamos que nosotros nos ubicamos en el puesto 31 de los 100 países que tienen corrupción, ¿no? Siendo el primer puesto, lógicamente, el país más corrupto, ¿no? Eso es importante mencionarlo. O sea, que estemos en el puesto 31 no implica que nosotros estemos alejados del margen relacionado a corrupción, ¿no? Sino al todo lo contrario. Estamos más cerca, ¿no? Porque ese 31 y viendo el primer país, ¿no? ¿Quién ocupa el primer puesto en temas de corrupción? Digamos que estamos en este puesto según el IPC y
también del puesto 127 de un total de 180 países, ¿no? Que también fueron en su momento, digamos que encuestados o en algún momento tuvieron algún tipo de control de encuestas para poder llegar a esa proporcionalidad, ¿no? Entonces, aquí lo mencionamos, ¿no? Nuestro país obtuvo 33 puntos en la última evaluación realizada por Transparencia Internacional a 180 países y territorios. El país se ubica, el Perú se ubica en el puesto 121 de un ranking mundial. Compartimos posición con Djibouti y Papúa Nueva Guinea, imagínense, ¿no? Definitivamente con todos los actos, con todos los hechos que hemos visto y que conocemos a través de nuestra política no nacional, vemos que sí, pues hemos ascendido, ¿no? Lejos de descender, hemos subido de posiciones respecto a temas de corrupción y de soborno, ¿no? Pues muy bien, aquí vemos el índice de la percepción de corrupción que Transparencia publicó en el año 2023 y vemos que nosotros pues nos encontramos en una posición acá, exactamente Perú está en el puesto 33, ¿verdad? 33, y miramos pues que en el puesto número 11 está Somalia, miramos que Marruecos está por encima de Perú en temas de control a nivel de corrupción y de soborno. Vemos que Panamá y Egipto, imagínense, están por encima de nosotros. Brasil, que fue impactado por el caso Odebrecht, también está por encima de nosotros, pese a que también nosotros hemos sido impactados al igual que ellos en el caso, respecto al caso Odebrecht. Sin embargo, nosotros estamos aún escalones mucho más arriba en posiciones relacionadas a corrupción, ¿no? Entonces, las razones por las que no denunciamos temas concernientes a corrupción, tenemos aquí algunas propuestas, ¿no? Que, por ejemplo, hemos encontrado, ¿no? Entonces decimos que tenemos miedo a represalias, lógicamente, ¿no? Y es la que tiene mayor, digamos, mayoría de votos. La corrupción es muy difícil de demostrar, nadie hará nada, no se sabe dónde denunciar, no se tiene tiempo ni dinero para informar de ello. La corrupción es normal, lo que hace un momento veíamos en uno de los videos, hemos normalizado ciertas conductas. Las autoridades donde van a informar también son corruptas, la mayoría no informa de la corrupción, es el dinero del gobierno, así que no es nuestro problema. Es decir, tenemos distintos motivos por los que, digamos que la corrupción no ha sido o no es, en este caso, nuestra prioridad, ¿no? Muchas veces omitimos, hacemos lo que es un ojo ciego, ¿verdad? Simplemente nos negamos, ¿no? A no querer ver, y si lo vemos, simplemente nos vamos a un lado con la finalidad de no poder, pues, incurrir en algún tipo o que no existan represalias en torno a nosotros. Entonces, al respecto de ello, vemos que, por ejemplo, hay personajes que han estudiado la ecuación de la corrupción, porque para poder atacar este problema que nosotros como país tenemos, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de la corrupción? Entonces, corrupción es igual a monopolio de la decisión. Esto implica que hay decisiones importantes que son tomadas por determinadas personas, que lógicamente estas personas tienen como un riesgo inherente, ¿no? Una baja ética, no tienen ética, son personas que han sido antes envueltas en escándalos, ¿no? Han tenido temas relacionados a denuncias, han tenido temas en los cuales se les ha archivado, ¿no? Ciertas denuncias y que estas personas luego han monopolizado o han tomado decisiones importantes para nuestro país, ¿no? La D, que vendría a ser la discrecionalidad de las decisiones y procesos, que implica la falta de transparencia de la información al momento de brindar o dar el archivamiento de procesos, menos la A, que vendría a ser la rendición de cuentas y controles, ¿correcto? No existe una rendición de cuentas efectiva, ni tampoco controles efectivos que puedan, en este caso, desarrollarse dentro de una institución, ¿no? Pública o privada, ¿correcto? Entonces, todo esto forma la fortaleza de lo que llamamos corrupción.
Entonces, si bien nosotros hemos notado o hemos visto, ¿no?, que hemos tenido hace un momento, hemos visto que hemos tenido y tenemos, ¿no?, presidentes relacionados a actos de corrupción, digamos, tenemos o hemos visto también autoridades implicadas actualmente en temas de corrupción, ¿correcto? Luego nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿no? ¿La empresa peruana puede mejorar la situación? O sea, ¿es acaso que el privado puede tomar, digamos, la batuta, ya que el sector quizá público en años, ¿no?, que hemos tenido nos ha defraudado en años pasados, ¿no? Ha habido una defraudación, ha habido, no hemos logrado, digamos, tener, ¿no?, digamos, representaciones transparentes, ¿no?, éticas, íntegras, ¿no? Por algo el Perú es el país que tiene, bueno, en Sudamérica, y que si más no me equivoco a nivel del mundo, la mayoría o una buena parte de sus presidentes, ¿no?, metidos en procesos y algunos casos en temas de cárceles, ¿verdad? Por temas de corrupción. Entonces, ¿la empresa privada puede hacer algo al respecto? O sea, ¿será que debemos simplemente el compliance muere o termina, digamos, su avance o el avance que podría tener por tener instituciones del calibre que tenemos o que teníamos, ¿no? Entonces la respuesta es que no, ¿correcto? Porque tenemos ejemplos en Sudamérica, ¿no? Y de hecho es algo que también quería el día de hoy mostrarles a cada uno de ustedes, ¿no? El privado puede cambiar el rostro del país, sí lo puede hacer, ¿no? Un ejemplo de ello es Brasil, ¿no? Brasil, que en su momento, en el año, y estoy colocando aquí el contexto cronológico, en el año 2014 y 2018 estalló el caso Lava Jato, donde se expusieron sistemas de soborno y de corrupción de empresas, en funcionarios públicos en toda Latinoamérica, ¿no? En donde el Perú se vio inmerso, lógicamente, ¿no? Esta crisis determinó en el año 2018 y 2019 una crisis reputacional en todo el sector empresarial, ¿no? Entonces, esto generó el acompañamiento o la necesidad de reforzar programas de compliance dentro de cada empresa, ¿no? Programas de compliance que algunos de repente hoy en día que lo hablamos, y yo he escuchado a muchos especialistas que pueden decir que caro, que súper caro resultará colocar sistemas de compliance o controles. No, no es caro. Lo que es simplemente la vocación o la voluntad de quererlo realizar, ¿no? Entonces, en el año 2018 y 2019 se dieron particularmente en el sector agroexportador y lógicamente en petróleo y en el sector de construcción, campañas intensivas, ¿no?, relacionadas a la necesidad de colocar como base institucional en cada organización temas de ética, temas de transparencia e integridad, ¿no? Controles, y eso es algo que lo vamos a ver luego, ¿no? ¿Cómo podemos lograr ello? Qué bonito, hablamos de que no haya corrupción, que no haya soborno, que haya integridad, ¿correcto? ¿Cómo lo logramos, no? Dentro de nuestro contexto. En el año 2020, continuando con el hilo o con el contexto cronológico a nivel de Brasil, vemos que Naciones Unidas, con el Pacto Global de Brasil y el Basel Institute, promovieron la colectiva empresarial contra la corrupción, especialmente en sectores de alto riesgo. O sea, cuando hablamos de alto riesgo, implica que ha habido un análisis del riesgo por sector dentro de el empresariado, ¿no? Y claro, pues no es lo mismo hablar de un riesgo de corrupción o de soborno en una constructora, ¿verdad?, que hablar en un riesgo de corrupción o soborno en una empresa o en una panadería, ¿no? Una empresa que se dedica a gamas relacionadas a pasteles o a panadería, ¿correcto? Son riesgos completamente distintos, ¿no? Entonces, en Brasil se empezó a promover directamente esta colectiva empresarial con la finalidad de poder enfrentar directamente el riesgo de soborno y corrupción a través de, digamos, el riesgo de la actividad económica de cada sector existente, ¿no? En Colombia también ha sucedido lo mismo, ¿no? Y digamos, ¿qué cosa
¿Cuál sería el lema en Brasil que vendría a ser, después de lo de Odebrecht, ¿no? Es enmendar el pasado, ¿verdad? Es cierto, se realizaron actos relacionados a corrupción, soborno, es correcto, vamos a enmendar el pasado porque tenemos empresas que no desean ser lastimadas reputacionalmente. Porque como hemos visto en las anteriores PPTs, ¿verdad? Transparencia Internacional es un organismo que es tomada y recogida este input por los inversores a la hora de poder realizar, digamos, algún tipo de proyecto, ¿no? de inversión dentro del país de la región, ¿no? Entonces, es un input importante, Transparencia Internacional. Entonces, viendo ello, es que Brasil decide enmendar el pasado. Y Colombia, que vendría a ser un ejemplo de resiliencia institucional, porque sí enfrenta retos vinculados al narcotráfico, a corrupción. Sin embargo, pese a ello, han tenido avances significativos en materia de integridad y transparencia, ¿no? Iniciativas reconocidas por la Alianza for Integrity que demuestran que las empresas pueden ser parte activa de la solución, ¿no? En contextos de alto riesgo. ¿Cuáles son esas iniciativas? Pues la formación y capacitación en temas de ética, acercando los temas de ética e integridad al empresariado, como al pequeño empresariado, como vendría a ser lo que acá es en Perú una pyme, ¿verdad? O lo que vendrían a ser los emprendedores aquí en Perú, igualmente, allá en Colombia, acercar al empresariado pyme, se puede decir, a las capacitaciones éticas, a políticas de integridad, el apoyo a pymes y proveedores para la expansión del compliance en las cadenas de valor. ¿Qué implica esto? Implica contratar proveedores que tengan, digamos, sistemas de integridad implementados dentro de sus propias empresas. La cooperación pública como también privada, que implica también mejores políticas nacionales de integridad, la creación de guías y herramientas, recursos prácticos, la certificación y autorregulación, y aquí hay un acápite que sí me gustaría un poquito detallar, ¿no? Porque si bien es cierto, existe lo que vendría a ser hoy en día la ISO 37001, que implica el sistema de gestión antisoborno, que como todo sistema de gestión es costoso, ¿correcto? Sin embargo, lo que hizo la Cámara de Comercio de Colombia fue poder acercar controles base o básicos a las pymes y a los proveedores para que puedan, digamos, tener estos controles dentro de sus sistemas de integridad, ¿no? Y también está la red de oficiales de cumplimiento, comunidad técnica que fortalece en este caso, pues, la práctica, ¿no? Entonces, con todo lo que hemos visto, nosotros podemos como parte, como particulares, dar el primer paso a cambiar el rostro de nuestro país, sí lo podemos hacer, ¿correcto? ¿Cómo ganamos la batalla de la corrupción? Ganamos con un ambiente de control, más formación ética, más endurecimiento de sanciones, más transparencia, ¿ok? Esta ecuación me da como producto menos corrupción. Si tratamos o miramos cada punto, ¿cómo podemos abordar como particulares, como empresa privada? ¿Cómo podemos abordar en este caso cada punto? Un ambiente de control, ¿no? Entonces acá tenemos ambiente de control. La debida diligencia a los colaboradores o a los directivos, ¿correcto? ¿Esto qué implica? Evaluar o saber quiénes van a ser tus colaboradores, tus trabajadores, quiénes van a ser los directores de la empresa, quién va a ser el gerente general, quién va a ser la alta gerencia, quién va a ser el órgano de gobierno dentro de la empresa. ¿Es importante saber ello? Sí, sí es importante. ¿Es importante que cuenten con antecedentes? Sí, es importante, ¿no? Entonces, esta debida diligencia me ayuda a saber y primeramente a tener personal, no solamente capacitado, sino personal íntegro, personal que en este caso no se vea envuelto en temas relacionados a corrupción o a colusión o a soborno.
¿Cuál es el principal objetivo de este primer control que implica, en este caso, mirar quiénes van a entrar a tu empresa como colaboradores y directivos? Primero, prevenir el ingreso o permanencia de personal con historial de corrupción o sanciones éticas. Lo segundo, verificar la veracidad de la información declarada, saber si verdaderamente te está mintiendo o no te está mintiendo el postulante. Eso es importante, porque a veces normalizamos, decimos, bueno, el postulante me ha mentido, ay, porque tiene una necesidad, ¿correcto? Pues no debe ser así. Nosotros debemos normalizar, en este caso, la verdad, la transparencia. Debemos de normalizar que las personas nos digan la verdad, ¿no? Detectar conflictos de intereses reales o potenciales, porque podría ser que tu empresa tenga, ¿verdad?, determinados proveedores, ingresa el colaborador y de la noche a la mañana resultan siendo proveedores, amigos o familiares de tu colaborador, ¿correcto? Promover una cultura de integridad y responsabilidad dentro de la entidad. ¿Se puede hacer esto dentro de una pequeña empresa? Sí se puede hacer. Si es que existe voluntad del empresariado, de la empresa privada peruana, de la persona o en este caso del emprendedor que decida apostar por procedimientos o por cultura de integridad institucional inmersa dentro de la personalidad jurídica existente. ¿Qué aspectos podemos revisar durante la debida diligencia? Entonces tenemos antecedentes penales, judiciales, el historial laboral y académico verificado. Lo que hace un momento uno de los compañeros de ustedes, una de las personas que está aquí, si más no me equivoco, Edwin comentó algo muy cierto, ¿no? ¿Qué tan importante es saber dónde la persona ha laborado para que puedas tener una posición dentro de, en este caso estamos hablando, dentro del ámbito privado, saber o reconocer que existan temas de meritocracia, ¿correcto? De meritocracia realmente dentro de la persona jurídica, ¿no? Y que esta meritocracia sea altamente verificada, ¿no? Sanciones administrativas previas, saber si es que tiene sanciones en Contraloría, en OCE, en Servir, conocer si tiene declaración jurada de intereses y relaciones con familiares con contratistas, ¿no? Es importante saber si de repente tiene o es familiar de algún grupo económico, ¿correcto? Me resulta importante porque de esta manera voy a poder custodiar mi cadena de suministros, ¿ok? Evaluación de reputación pública, en este caso es en medios abiertos, saber si esta persona cuenta, existe de repente denuncias en revistas, pues no lo sé, de repente a través de medios públicos, ¿no? A través del cuarto poder que vendría a ser el periodismo, de repente nos pueden brindar información importante, ¿verdad? Trascendental para nosotros. Cumplimiento de los requisitos del puesto según el MOF. Qué importante es ello, ¿verdad? Saber si efectivamente el personal que tenemos al frente puede o no puede estar a cargo de una función correspondiente, ¿no? Y no darlo porque simplemente es familiar o se encuentra vinculado a, ¿sí? Porque es entonces en donde no vamos a poder cumplir nuestros compromisos, ¿ok? Porque vamos a tener nuestra palabra y nuestro accionar se va a ver comprometido, ¿ya? Se va a ver comprometido. Y la idea es que nuestro accionar sea independiente y no comprometido. Tenemos otro control importante, la debida diligencia a proveedores o socios de negocio. En este caso, ¿verdad? Saber en el proceso sistemático, evaluación, verificación y monitoreo, ¿correcto? Saber o reconocer qué se realiza o qué realiza, en este caso, discúlpenme, aquí está, que realiza la organización durante el trato, la relación comercial con un proveedor, con un contratista, con un socio de negocio.
Todo ello con la finalidad de analizar y mitigar riesgos de corrupción, lavado de activos, soborno, sanciones, conflicto de interés. Entonces, ¿qué cosa es importante que yo deba de revisar respecto a mi cadena de suministro, ¿no? Primero, saber la identidad y la legitimidad del proveedor o de socio, si efectivamente existe la persona jurídica, ¿no? Si no estamos contratando dentro de la cadena de suministro a un fantasma para poder de esta manera, digamos, tapar un acto de soborno que se puede estar dando. Saber si tiene un historial de cumplimiento y de reputación. Saber si efectivamente esta empresa ha sido o no sancionada por temas relacionados a corrupción, ¿no? La existencia de políticas de integridad o antisoborno, saber si es que va a ser tu socio de manera directa, si es que tiene políticas, controles, si es que mira el tema de la integridad y la ética como principal, ¿verdad? Como principal estandarte. No lo mira como un tema de gestión, de meramente de gestión o de gasto, ¿no? Porque a veces cuando se hablan de estos temas, las empresas lo toman como gasto, pero esto no funciona así, ¿ya? Porque les digo, si es que una empresa coloca en primera instancia temas de integridad, controles de soborno, controles de corrupción, lo que se está mitigando son multas a futuro, ¿correcto? Pero no solamente eso, sino que también reputacionalmente esta empresa va a poder continuar con su giro económico por muchos años. O sea, eso es lo que va a pasar, ¿no? Que va a poder seguir con su giro económico, que va a poder, no solamente seguir con su giro económico, sino que también va a tener una presencia ganada dentro de la población o dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y de esa manera va a resultar siendo fácil comprar o, digamos, contratar los servicios del proveedor, ¿no? Entonces, no es un gasto, sino es una inversión porque te ayuda a mantener en integridad tu ambiente laboral, te ayuda a que no tengas multas a futuro y te ayuda sobre todo a que tu reputación no esté mermada por situaciones de este calibre. Porque hay que recordar que hoy en día se compra, ¿verdad? ¿Qué compramos? Intentamos comprar a empresas con integridad. Intentamos comprar a empresas con una reputación a uno, ¿correcto? ¿No? Entonces, lo que se intenta es siempre, digamos, comerciar o tener transacciones comerciales con empresas de ese tipo, ¿no? Muy bien, el objetivo es asegurar que las partes vinculadas a la organización compartan estándares éticos y de cumplimiento equivalentes, ¿no? Previniendo que la empresa sea utilizada como canal para prácticas ilícitas, ¿correcto? O sea que voy a prevenir, sabiendo quién es mi cadena de suministro, que me tomen a mí como un canal para poder, digamos, tapar, ¿verdad? Conductas que son en este caso, o que demuestran, o que se relacionan, o que se vinculan a corrupción o a soborno. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cuando hablamos ahora, el otro ingrediente que teníamos, recordarán que el otro ingrediente, permítanme un ratito, denme un segundo, por favor, no sé qué exactamente está pasando con las PPTs. Voy a proceder nuevamente a presentar. Cuando hace unos minutos, ¿verdad? Veíamos en la exposición, veíamos esta ecuación, ¿correcto? Hemos hablado de ambiente de control y ahora vamos a hablar de la ecuación. Ambiente de control más transparencia, ¿no? Y cuando hablamos de ambiente de control más transparencia, en este caso estamos hablando del famoso canal de denuncias. ¿Ok? Toda institución, toda empresa privada puede implementar un canal de denuncias dentro de su flujo de atención. ¿Por qué? Porque un canal de denuncias te ayuda a poder detectar actos de corrupción o faltas éticas, te ayuda a prevenir
riesgos legales y reputacionales, te ayuda a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, te ayuda a promover una cultura de integridad institucional y te ayuda a cumplir con estándares internacionales en materia de ética. O sea, el canal de denuncias, ¿es necesario? Sí, es necesario, porque te ayuda a que exista una conexión directa entre el colaborador y la alta dirección, ¿correcto? ¿Y este canal de denuncias debe de ser manejado por cualquier colaborador? No. Este canal de denuncias debe de tener definitivamente un flujo de carácter, digamos, privado, un uso muy restringido solamente a una persona que no necesariamente, de hecho, no debe de encontrarse relacionada ni a la gerencia general, ni a la alta dirección, ni tampoco a un órgano de gobierno. Porque si se encontrara relacionada, entonces estaríamos hablando de la manipulación de la denuncia en contra de quien la realizó, ¿correcto? Y de esta manera, ¿qué cosa estaríamos generando? Un estado de policía dentro de una empresa privada, en donde lejos de poder sancionar conductas poco éticas, poco íntegras, lejos de hacerlo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es premiar a quienes las realiza, a quienes las efectivizan, a quienes las desarrollan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de canal de denuncias tenemos? Bueno, un presencial, personal independiente, un telefónico, una línea directa con personal autorizado, un virtual, una plataforma web o correo institucional, un buzón físico que podría estar ubicado en áreas de acceso público, una app móvil o un sistema externo asociado a portales de integridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de aquí es importante. ¿Es necesario tener, digamos, demasiados costos para generarnos un canal de denuncias? No, no es necesario. No es necesario porque puede ser inclusive un correo que pueda ser encriptado o un correo solamente de uso particular de la persona designada, diferente o distinta a la alta dirección o al órgano de gobierno correspondiente, ¿no? Cuando hablamos de la alta dirección y del órgano de gobierno, estamos hablando de los directores, los accionistas, estamos hablando de los gerentes generales, estamos hablando de las jefaturas inmediatas. Formación ética más endurecimiento de sanciones, ¿no? Capacitar al emprendedor, capacitar a la pyme, capacitar a las empresas SAC que conforman más del 90% de nuestro empresariado nacional, resulta siendo algo urgente, porque con cada concientización vamos a poder generar sistemas o controles cercanos a la empresa. Lo que quiere el compliance, lo que quiere o necesita el compliance es hacer cercano los controles, el concepto, la concientización, el accionar compliance dentro de una empresa, dentro de una SAC, dentro de un emprendimiento. Entonces hablamos, por ejemplo, de aquella formación ética que deberíamos de tener, ¿correcto? Que la tienen las grandes empresas, completamente de acuerdo, ¿sí? Pero tampoco no debemos dejar de lado a la pequeña empresa, no debemos dejar de lado a la pyme, no debemos dejar de lado a la SAC, no debemos dejar de lado al emprendedor que necesita concientizarse, necesita saber que existe una ley número 3424 que regula, por ejemplo, temas relacionados a la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, que tenemos la 31740 que hoy en día ha, digamos, aumentado el scope o en este caso el alcance existente para delitos relacionados a corrupción. Antes nosotros, cuando hablábamos de temas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en los 90, solamente nos centrábamos y nos enmarcábamos en narcotráfico, ¿no? El narcotráfico, siempre era el narcotráfico, siempre era ello, ¿no? Sin embargo, hoy en día que, digamos, se ha aperturado la figura como siempre ha debido de haber sido,
¿no? No solamente hablamos de lavado de activos a nivel narcotráfico, hablamos de actos de soborno, corrupción, colusión, concusión, delitos que se encuentran engranados, vinculados al Estado y al privado, ¿sí? Y que hoy en día, por ejemplo, se miran en la 3424 y que hoy en día, por ejemplo, también son tratadas, medituadas, desarrolladas dentro de la ley número 31740, ¿no? Y también tenemos la 002-2025, ¿correcto? Que ha sido publicada en febrero y que es un reglamento de la 31740, ¿no? Entonces, estamos teniendo hoy en día normativa que sí está considerando los riesgos de carácter, tanto reputacional como también aquellos que se relacionan o se vinculan a soborno o corrupción. ¿Qué cosa nos está faltando? Nos está faltando a nosotros tener que las pequeñas empresas, que las pymes, que la SAC, que el emprendedor pueda no solamente tener conciencia de ello, sino que también pueda hacer el compliance y sus controles cercanos a las pequeñas empresas. La idea es que se pueda trabajar controles con lo que tiene la pequeña empresa, ¿correcto? No generar o no gestionar, digamos, costos adicionales, porque el compliance no se basa en ello. Es una cultura, es una cultura, es una, digamos, más allá de una cultura, vendría a ser un estilo de cómo gobernar, de cómo realizar gobernanza dentro corporativa, dentro de una empresa, ¿correcto? Eso es lo que vendría a ser el compliance. Cómo realizar una gobernanza corporativa ética dentro de la empresa. Y lógicamente ello luego va a denotar o luego va a influir tanto en las ventas como también en el proceder de la empresa, ¿no? Y esto va a generar un ambiente reputacional privado, distinto, ¿no? Distinto porque una vez que el ambiente privado, que las empresas privadas puedan denunciar actos de, poco a poco, nuestros organismos públicos van a también alinearse, ¿no? Van a alinearse al proceder ético del empresariado peruano, ¿no? ¿Qué es lo que se esperaría? ¿Correcto? Es lo que nosotros esperaríamos. Entonces, el deber, y en este caso la responsabilidad, cae en nosotros directamente, como sociedad y como parte, en este caso, de algún tipo de empresa privada y como gestores del cambio de manera personal e individual. Les doy muchas gracias por haber atendido la ponencia del día de hoy. Y de mi lado eso es todo. Estoy sujeta a las preguntas, consultas que puedan haber por el lado de ustedes. Muchas gracias. Y muchas gracias, María Elena. Ha sido una excelente competencia. Tenemos preguntas. Están en la parte inferior donde dice preguntas y respuestas. Por favor, puedes abrir al lado de la flechita verde. Ajá, sí. Por Muy favor, bien. seleccione las preguntas pertinentes y procedemos a responder. Ajá. Ya, perfecto. Entonces, hay una pregunta. Sí, acá es cómo la corrupción afecta a los derechos de los ciudadanos y genera atraso, ¿no? Doy muchas gracias por esta pregunta, bastante pertinente, ¿no? Nos afecta en el sentido que, como veíamos en el video, ¿verdad? Denota gastos inmensos de dinero y esto acorta la posibilidad de que puedan generarse mejores instituciones para poder atender necesidades de salud, necesidades educativas, necesidades inclusive para nuestros ancianos, necesidades de salud mental, ¿no? Que deberíamos de tener, que en nuestro país no existen, ¿no? Este tipo de necesidades, que en otros países sí son prioritarios, pero en el nuestro no, ¿no? Y sí genera un retraso porque al tener ciudadanos que no son debidamente atendidos, estamos teniendo ciudadanos que no van a poder debidamente ni responder ni enfocarse tanto en las necesidades nacionales, necesidades políticas, no vamos a tener a personas o futuros ciudadanos que no van a poder ser debidamente educados, ¿no?
porque quizá los medios económicos o la necesidad no les ha permitido, digamos, completar estudios o no les permite poder, pues, educarse debidamente, ¿no? Muchas gracias por esa pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, ¿se debería dictar cursos de ética y pensamiento crítico en los colegios? Considero que sí. Considero que resulta siendo importante. eh, Considero que sí resulta siendo importante generar estos ambientes de ética desde la etapa del colegio. Sí es necesario, si la pregunta es esa, sí es necesaria. Nosotros no tenemos ello, ¿no? Tenemos muchos cursos, distintos cursos que hoy en día sí son importantes, nadie niega que no es importante tener o conocer temas de matemática, temas de ciencias, no, es importantísimo, pero también resulta siendo prioritario saber o tener temas de ética y de pensamiento crítico, porque recordemos algo muy importante. Los conocimientos se aprenden en cualquier momento, cualquier estadio de nuestra vida, ¿correcto? Pero la persona, los valores que tiene, ¿no? Realmente no pueden ser, no deberían o no son cultivados en cualquier estadio de nuestra vida. Son cultivados en épocas muy, pero muy, digamos, de mucha, muy prematuramente, ¿no? En la niñez, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿es importante? Sí, sí es importante para generar ciudadanos con mayor integridad, ciudadanos con mayor conciencia ética, porque podrá ser muy habilidoso, muy hábil, muy inteligente en muchas materias, pero si tenemos al frente a alguien que viene a destrozarnos institucionalmente, a corromper nuestras instituciones con temas o con situaciones de soborno, de corrupción, pues de nada va a servir esta persona, que de nada nos va a ayudar esta persona que podrá tener mucho conocimiento, pero cero integridad, ¿no? Dice, hay otra pregunta que dice, para una empresa o persona jurídica no obligada a informar a la unidad de inteligencia financiera. Lógicamente estamos hablando de, actualmente se tiene una lista de sujetos obligados, ¿correcto? Que van desde notarías, van desde inclusive juegos de lotería, ¿verdad? Estudios de abogados, ¿correcto? Ya, entonces me está hablando de una empresa o persona jurídica no obligada a informar a la UIF ubicada en la zona del BRAE, debido al riesgo del delito de lavado de activos. Lógicamente, en la zona del BRAE existe una, digamos, una temperatura de riesgo a nivel geográfico, ¿no? Entonces, en lavado de activos y financiamiento del terrorismo, existen zonas geográficas en las que hay más cobertura o hay más calor de riesgo que en otras. Es correcto lo que mencionas, ¿no? Debido al riesgo de delito de lavado de activos, aplicar un modelo de prevención de acuerdo a la ley 3424 sería una buena alternativa. Sí, sería una buena alternativa en primera instancia, porque es una empresa que, si bien es cierto, no es sujeto obligado, pero también es cierto que forma parte de la cadena de suministros de otras empresas, ¿no? ¿Y qué funcionario de la empresa estaría a cargo de su desarrollo y dirección? Perfecto, muchas gracias por la pregunta, bastante también interesante. La persona que está a cargo, la 3424, te habla de un responsable de cumplimiento, te habla de un oficial de cumplimiento, te habla de un encargado de cumplimiento, que debe de ser alguien que no debe de necesariamente tener, uno, conflicto de intereses con los proveedores. Lo segundo, tampoco debe de, digamos, encontrarse asociado o vinculado ni al directorio ni al accionariado de las empresas, ¿correcto? Entonces, debe ser alguien que sea independiente. Esa persona es la que debe de tener a su cargo el sistema de cumplimiento o también la realización de controles pertinentes, ¿sí? Un momento, chicos, por favor. Entonces, esa sería de mi lado la respuesta, ¿ok?
Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, bien, acá hay otra pregunta. ¿Qué señales revelan que el compliance en una empresa es meramente cosmético y no transformador? Excelente pregunta, ¿no? Bueno, las señales principales son, primero, que exista un monitoreo constante de la empresa, ¿no? El monitoreo, la identificación de problemática implica que sí está funcionando el sistema. El problema es cuando no tenemos problemas, ¿correcto? El problema es cuando no identificamos nada. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener dentro de nuestra institución a las personas más íntegras existentes, ¿correcto? Dentro de nuestro trabajo pueden haber muchas personas íntegras. El problema es o surge cuando nosotros dejamos espacios mínimos, ¿no? Espacios mínimos para que pueda entrar algún tema o alguna conducta de corrupción. Les doy algún ejemplo, un ejemplo que personal, ¿correcto? La empresa en la cual actualmente me encuentro laborando es una empresa que tiene personas, bueno, o hay procesos que están a cargo de personas éticas íntegras, ¿ya? Pero yo lo que siempre les digo es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, hay un proceso en donde no hay una doble verificación para poder pagar un siniestro, ¿no? Entonces, ¿esto qué me implica? Me implica que el poder de decisión para pagar el siniestro solamente se basa en una sola persona, ¿no? En una sola persona. Y claro, la persona que está a cargo ahorita es íntegra, ¿no? Sí, perfecto. Pero esta persona puede irse de la empresa y puede venir alguien que no lo sea, ¿correcto? O sea, no miremos solamente a la hora, ¿no? Puedo yo irme de la empresa, puede retirarse la persona íntegra de la empresa y vienen personas que no son íntegras, ¿no? Entonces, previniendo ello es que generamos controles ante este proceso, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo tú vas a mirar que realmente es transformador cuando identifiques, a pesar de que todo va ok, identifiques brechas, posibilidades, digamos, cordones abiertos, teléfonos abiertos, conductos abiertos para poder realizar a futuro políticas o situaciones de corrupción o de soborno, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Es decir, ambiente armonioso en toda empresa existe? No, no existe. No, no existe. En todos lados hay riesgos. ¿De soborno y de corrupción? Sí. Por más que tengamos el personal más ético, sí. Sí, porque ese personal ético está hoy, ahora, acá, mañana no está, mañana se va, ¿no? ¿Y quién viene luego a reemplazarlo? ¿Tú vas a estar toda la vida en la empresa? No, no, porque vas a avanzar, ¿no? Tienes que dejar, digamos, la empresa. ¿Y cómo va a quedar la empresa? Una empresa sin control y por ende indefensa. Indefensa que cualquier persona que ingrese a colaborar pueda implementar o tener políticas de corrupción o de soborno. Muy bien, acá hay otra pregunta. Dice, hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Si bien es cierto, en el artículo primero de la ley 3424 nos indica que las empresas pueden voluntariamente adoptar los programas de prevención de delitos. Sin embargo, si en el Perú lo que se busca es erradicar o neutralizar la corrupción en las empresas, ¿por qué este requisito de modelos de prevención en las empresas no es obligatorio? Completamente de acuerdo contigo, ¿no? Nosotros, como hace un momento lo expresaba, ¿no? Hemos empezado recién con el compliance, ¿sí? Y netamente hemos visto o estamos viendo todos los frentes del compliance recién a través de los casos que han pasado con el caso Odebrecht. Pero antes, cuando nosotros hablábamos del compliance, meramente nosotros lo único que veíamos era temas relacionados a lavado de activos, a narcotráfico, correcto.
Entonces, que debe de ser obligatorio, sí, debe de ser obligatorio. Debe de ser. Nosotros a la larga vamos a ir a ese rumbo, ¿no? A la larga, nosotros es lo que nos espera realmente, ¿no? Nosotros vamos a tener que migrar a temas relacionados o a situaciones relacionadas a, digamos, voy a colocarme ahí mejor la pantalla, creo que no se me está viendo muy bien. A la larga vamos a migrar a la obligatoriedad, ¿no? A la obligatoriedad es a lo que a la larga nosotros vamos a migrar a ello, ¿no? Entonces, sí, sí es cierto, ¿no? Tenemos otra pregunta. Mm, Vamos a mirar. Ya, hay una otra pregunta que dice, ¿no debería permitirse que los colaboradores especialistas del área de logística de una unidad pública proporcionen sus celulares personales en las correspondencias oficiales dirigidas a los proveedores que participan en los procedimientos de selección de bienes, servicios u obras, ya sean de menores cuantías? Sí, completamente de acuerdo. Debería ser una práctica prohibitiva ello, ¿no? De hecho, debería de haber un compliance, un encargado de poder controlar o dirigir este tipo de situaciones, porque no debe de haber o no debe de compartirse información personal, porque esto podría denotar el beneficio, la entrega de una donación, la entrega de algún tipo de joyería particular que pues va a minar, ¿no? A la larga, ello, ¿no? Estos principios, ¿no? Hay otra buena pregunta. Dice, ¿la segregación de funciones son proclives a riesgo de corrupción en áreas sensibles como logística y servicios generales en una entidad pública? La segregación de funciones, segregar funciones ayuda, ¿ya? Pero no hay que segregar para poder, digamos, no diferenciarla de la burocracia, ¿no? El problema es cuando hay burocracia, ¿correcto? Yo creo que por ahí te vas, ¿no? Con esa pregunta. Entonces, claro, la idea no es que exista burocracia, sino que debidamente exista una segregación de funciones, sobre todo para temas relacionados a permisos, a poder efectuar firmas, a poder firmar, a poder, por ejemplo, confirmar en un pago, ¿no? Eso resulta siendo importante, ¿sí? Es más fácil ser corrupto en el Perú, considerando que hoy en día se normaliza y no hay una sanción fuerte, no hay reproche social. Sí, resulta siendo fácil. Sin embargo, creo que hoy en día ya se están habiendo generaciones, ya está habiendo, lo bueno es que antes las comunicaciones solamente eran, digamos, a través de la televisión, ¿no? En la radio, correcto, pero hoy en día tenemos el TikTok, tenemos distintas fuentes que ayudan bastante para el conocimiento de nuestra realidad nacional, ¿no? Y sí, tengo mucha fe en ello, tengo mucha fe en que en algún momento pues vamos a tener esto, ¿no? Bueno, ya para poder concluir, porque también voy a, ¿no? Dice, ¿qué diferencia y finalidad existe entre la finalidad de la UIF y el compliance? Excelente pregunta, excelente pregunta. La finalidad o la diferencia. La unidad de inteligencia financiera se dedica exclusivamente a mirar temas relacionados a lavado de activos, al delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo abarca delitos precedentes, o sea, soborno, corrupción, colusión, concusión, ¿verdad? Dentro del lavado de activos existen estos delitos vinculados. El compliance, aparte de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y sus delitos precedentes, también se relacionan con delitos medioambientales, ¿no? Delitos medioambientales, que no necesariamente se relacionan a temas de lavado de activos. Un ejemplo práctico.
si existe una, digamos, una empresa, por ejemplo, lo que pasó con Repsol, ¿correcto? ¿Qué pasó? En el mar cayó petróleo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Esto que estamos viendo aquí es una falta de responsabilidad de la persona jurídica. Es una irresponsabilidad, una falta de buen gobierno corporativo, que no necesariamente se va a relacionar con un acto de corrupción o un acto de soborno. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? De mi lado, yo sé que hay una última pregunta que voy a resolver. Tengo una duda, ¿el compliance es igual al gobierno corporativo? ¿Ya? Muy buena pregunta. El compliance son las directrices para que exista un buen gobierno corporativo. ¿Ya? O sea, el buen gobierno corporativo es que exista independencia de los órganos de gobierno, que existan controles, ¿verdad? A los riesgos que podrían venir producto de la actividad económica de la empresa, ¿correcto? Estoy Y el ocupado. compliance Pues desarrolla cada una de estas directrices. Bueno, con esta pregunta me retiro, agradezco bastante, Jesús, creo que ya estamos con el tiempo. y muchas gracias. Agradecemos a la doctora Medina, que ha sido una conferencia muy interesante y de verdad que estos temas tenemos que seguir impulsando acá desde el Centro de Estudios porque, como bien lo ha señalado, pues la capacitación en temas de ética e integridad pues fundamental para prevenir y erradicar la corrupción en nuestro país. Ya entonces invitamos a que podamos seguir impulsando estas actividades de capacitación en el futuro y de nuestra parte, pues las puertas abiertas siempre a expositoras como nuestra expositora María Elena Medina para que nos puedan apoyar en esta labor que nosotros hemos emprendido también en temas pues de prevención y erradicación de la corrupción en nuestro país. Entonces, sin más, nuevamente agradeciendo a los participantes y especialmente a nuestra expositora, nos despedimos e invitamos a el día de mañana tenemos una nueva cita académica a las 5 de la tarde también, vamos a tratar un tema importante. Entonces, mil gracias a todos y pasen una buena noche. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, Jesús, muchas gracias a todos. Buenas noches.